de moda, es uno de los temas, de estos temas de los que en estos últimos años hablamos mucho. Algunos de nosotros pensamos que hablamos incluso demasiado. ¿Dónde está la salud mental? Pues, desde mi perspectiva, la salud mental no está en ninguna parte. Es decir, la salud mental es algo que nos inventamos los psiquiatras en la década de los 80. Tiene una fecha concreta. Empezamos a hablar de salud mental en 1986, en relación con una ley, la ley de la reforma psiquiátrica que se hizo en este país. Y a partir de entonces hemos empezado a hablar de salud mental y no siempre me parece con acierto, ¿no? En este libro, es el último que he escrito y en el que de una forma provocativa titulamos así La salud mental no existe, el subtítulo me parece que es lo más importante del mensaje y lo que me gustaría llevar a vuestro ánimo a lo largo de estos próximos minutos. La salud mental no existe, la salud sí. La salud mental, el concepto de salud mental es un concepto que implica una fragmentación del ser humano y en esa fragmentación del ser humano la medicina, la psiquiatría, la psicología yo creo que ha perdido el norte. Y una parte importante nos parece también de este malestar que empieza a haber cada vez más, ¿no?, con respecto a los modelos de atención sanitaria tiene que ver precisamente con esta fragmentación. Seguir hablando de la salud mental es el árbol que nos impide ver el bosque del sufrimiento humano, ¿no? Porque os habéis dado cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de salud mental, curiosamente, no hablamos de qué hacer para promover la salud mental. Mira, si queréis, lo digo también con ánimo de provocación muy al principio, no muy al principio, para que sepáis a lo que os exponéis y todavía os pueda dar tiempo a marcharos y a disfrutar del resto de la tarde, ¿no? Si queremos realmente salud mental, tenemos que cerrar las guarderías infantiles. Es decir, tenemos que hacer una baja maternal de 2 años, tenemos que regular los alimentos ultraprocesados, tenemos que dormir mejor, tenemos que ver qué hacemos con la informática, con las redes sociales, tenemos que ver qué hacemos también con las desigualdades, con la inseguridad, con la precariedad. Necesitamos algunas reformas francamente estructurales. El discurso que voy a comentaros hoy, que voy a traeros, no resulta cómodo y os lo advierto desde el principio, porque parte del problema de la salud mental, nos parece, tiene que ver precisamente con que nos estamos acomodando a hablar de salud mental, pero cada vez que hablamos de salud, la palabra salud, sin embargo, de lo que hablamos es de enfermedades, es de trastornos. Hablamos de suicidio y nos preocupa, naturalmente. Hablamos de autolesiones, hablamos de adicciones, hablamos de este fenómeno infantil, sobre todo, que tiene que ver, que ha aparecido con el cambio en los estilos de crianza en el siglo XXI, ¿no?, que es el TDAH. Hablamos de pandemias. ¿Realmente hay una pandemia? ¿Estamos hablando de pandemias de depresión? ¿Realmente tenemos una pandemia de depresión? ¿O realmente lo que tenemos es una pandemia de diagnósticos psiquiátricos? Que es otro tema del que hablaremos en los próximos minutos. Estamos hablando de qué, básicamente de trastornos y enfermedades. Es un poco incongruente. Si estamos hablando de salud mental, tendríamos que hablar de promoción de la salud. Sin embargo, hablamos realmente de psiquiatría, ¿no?, cuando estamos hablando de trastornos, ¿no?, de enfermedades. El órgano central, el Consejo General de la Psicología de España, yo soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta, pero tengo muy buena relación con la psicología, con los colegios de la psicología de toda España y, bueno, colaboramos permanentemente en diferentes actividades. Pues mirad, eso es una cosa que os traigo, que se publicó ya en 2017, ¿no? El mundo necesita una revolución en la atención a la salud mental y lo hace a partir de repetir un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Fijaos, en 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya emitía este comunicado, ¿no? Y nos planteaba la necesidad urgente de un cambio de modelo y que este cambio de modelo debería dar prioridad a la innovación de las políticas a nivel de la población dirigida a los determinantes sociales y a las experiencias traumáticas y abandonar el modelo médico dominante que busca curar a los individuos centrándose en trastornos. Las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en lugar del desequilibrio químico. Bueno, esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, como veis, esto es un comunicado del Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, me parece que necesitamos en este momento los resultados en eso que se llama, en atención a esto que se llama salud mental, son unos resultados tan malos, que el hecho de que estemos aquí, vosotras, vosotros y yo creo que tiene que ver precisamente con que somos conscientes de que los resultados son malos y tenemos la sensación de que además van a ser peores. Ya hace algunos años se nos propone que tenemos que cambiar el modelo médico.
el modelo médico farmacéutico realmente en el que estamos todos trabajando, y pensar más en el desequilibrio de poder en lugar del desequilibrio químico, el desequilibrio que tiene que ver con la serotonina, con la dopamina, de la que con toda seguridad habéis escuchado hablar. La misma Organización de las Naciones Unidas reconoce que hay 3 obstáculos importantes para el progreso de esta revolución en la salud mental, de esta revolución en la manifestación del sufrimiento. La salud mental no existe, el sufrimiento sí, el sufrimiento humano sí, con toda certeza y en grandes cantidades, ¿no? Para el progreso, para poder mirar este sufrimiento, para poder abordar este sufrimiento mejor, la propia ONU reconoce que hay 3 obstáculos. El predominio del modelo médico, que tiene muchísimo poder, naturalmente, muchísimo poder, mucha fuerza, mucha historia también, y muchos intereses y mucha economía y mucho dinero. Las asimetrías de poder, que forman parte también de la propia naturaleza humana, desarrolladas cada vez más y en forma desigual. Y algo que también nos preocupa mucho a quienes llevamos estudiando y trabajando desde la posición y la lectura de lo científico, ¿no? Que es el uso sesgado de la ciencia, el uso sesgado de la evidencia en investigación de la salud mental. Lo que un buen amigo psiquiatra infantil de inglés, Sami Timimi, llama el cientificismo, que es exactamente esto, ¿no? El manejo de la ciencia para que parezca que estamos diciendo verdades absolutas. Hay algo que tiene mucho que ver en todo lo que estamos comentando con esto que se llama el fenómeno de la psiquiatrización de la vida. Un autor que yo conocí, francés, Robert Neuberger, que conocí en París hace muchos años, contaba esto, publica esto en su libro, a mí me parece apasionante. Él decía que este rótulo debería de estar en la puerta, escrito en la puerta de todos los centros de salud, de todos los centros de psiquiatría, de psicología del mundo, ¿no? Y él lo escribe así, qué bonito, ¿no? Entrad todos, los tristes, los humillados, los traumatizados, abusados, engañados, aquellos golpeados por la injusticia, por la desgracia, por las pérdidas, por la deshonra, por los sentimientos de culpabilidad, los heridos de la vida y los marcados por la existencia. Entrad tristes y salid deprimidos. Esto es exactamente lo que llamamos psiquiatrización, un fenómeno que estamos viviendo en psiquiatría, en psicología, en esto otra vez, en este paraguas que se llama salud mental, un fenómeno que convierte las emociones en diagnósticos psiquiátricos, ¿de acuerdo? Y que convierte el malestar, el sufrimiento, lo convierte en diagnósticos psiquiátricos. Y eso es algo que a mí personalmente, de luego, ya un amplio grupo de psiquiatras en los últimos años nos tiene bastante preocupados, muy preocupados. El que se siga hablando de salud mental es algo que tuvo sentido quizás hace 1000 años, posiblemente hace 300 todavía más, con Locke, con Jung, sobre todo con Descartes. Tiene que ver con esta famosa falsa dicotomía entre cuerpo y mente. No toda la vida, sin embargo, es una cosa curiosa. Toda la vida estamos renegando de Descartes, el pobrecito mío, para repetir, sin embargo, a diario su error, ¿no? Y para repetir su error de una forma institucionalizada. O sea, desde el primer día que yo entré en la Facultad de Medicina, y todos los que habéis estudiado medicina, psicología, eso que todavía se llama ciencias de la salud, lo habéis oído 1000 veces, todos los días te dicen, no se puede hablar de salud mental y de salud corporal, no se puede hablar de cuerpo y mente, porque lo mental y lo corporal está junto, no se puede separar. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Que lo mental y lo corporal no se puede separar? Fantástico, no se puede separar, pero lo mental se estudia en una facultad y lo corporal se estudia en otro. Lo psicológico, que es algo absolutamente artificial, lo psicológico se trata en un centro, en un sitio, y sin embargo lo corporal se trata en otro, a veces a kilómetros naturalmente de distancia, y a veces también por profesionales y con conceptos no siempre uniformes. Entonces, habéis visto seguramente y habéis vivido, yo lo he vivido, desde luego lo he vivido en más de una ocasión, el enfrentamiento entre medicina y psicología, lo cual me parece sobrecogedor, francamente sobrecogedor como profesional y desde luego como paciente, ¿no? La medicina, esto que llamamos la medicina, pero igual la psicología, solo pueden ser psicosomáticos. ¿Qué significa? La psicosomática no es una especialidad, la psicosomática es una actitud. La psicosomática es una manera de estar en la medicina, en la psicología, es una forma de ver al paciente, es una manera de ver al paciente superando el error de Descartes. Esto es entendiendo que de verdad no se puede separar, que todo lo que afecta a eso que llamamos psíquico afecta a lo corporal, pero que todo lo que afecta al cuerpo afecta también, como no puede ser de otra forma, a lo psicológico, porque lo psicológico es corporal. Lo psíquico está en el cerebro, en la función cerebral, pero también en la función intestinal. Lo psicológico es siempre, por un lado, político y por otro lado, corporal. Ciertamente no se puede separar, pero fijaos qué curioso, y esto es algo
de lo que tendríamos que hablar en algún momento, no se puede separar, pero os dais cuenta que lo estamos separando permanentemente, ¿no? El simple hecho de hablar de salud mental ya significa que hay otra salud distinta. Entonces hablamos de salud mental, salud corporal y luego podríamos hablar incluso de una salud social. No hay ninguna posibilidad de separar estos tres pilares. Los tres pilares de la salud, y salud no hay más que una, son lo social, lo contextual, lo corporal y lo psicológico. Se manifiesta la salud o el sufrimiento se manifiesta en estas tres áreas, pero no se pueden separar de ninguna manera. No se han podido separar nunca y lo que os propongo es que dejemos de separarlo, ¿no? La medicina solo puede ser psicosomática. Cuando deja de serlo, es veterinaria. Es pura veterinaria. Luego daremos alguna explicación más en ese sentido, porque la diferencia que hay en lo biológico, en lo puramente corporal, en el genoma humano, y el genoma y la biología, la fisiología de la mayoría de los mamíferos es sorprendentemente parecida. Somos mucho más parecidos a las ratas de lo que nos gustaría aceptar, curiosamente. Y solo un porcentaje pequeño nos diferencia entre al resto de los mamíferos, así que la medicina solo puede ser psicosomática. Esta división, en todo caso, por lo tanto, que quede claro, esta división que hacemos entre psíquico y corporal es una división meramente administrativa, absolutamente administrativa, que elude además, sistemáticamente elude lo contextual. Eso es lo que vamos a intentar hacer aquí en los próximos minutos. Y es una dicotomía basada también claramente en una polaridad infantil. Una polaridad infantil que yo llevo años, lo único que puedo traeros aquí es, realmente son los 50 años de médico. Hace unos meses cumplí 50 años de ser médico y de más 6 años de estudiante. Viendo pacientes, escuchando pacientes, mirando pacientes, estudiando, leyendo, teniendo alumnos, escuchando alumnos, ¿no? Y llevo toda la vida escuchando este debate entre ¿esto es de los nervios o esto es corporal? ¿Os suena también este debate? No, es que esto es solamente corporal, esto es genético, esto es biológico. No, esto es psicológico. No es posible, no hay nada que sea exclusivamente biológico o psicológico. Y seguir hablando de salud mental me parece que cronifica ese problema. Así que lo que voy a proponeros es que cuando recordáis la definición de salud mental de la Organización Mundial, de la misma, ¿no?, de la salud, que decía que la salud es aquello, es el bienestar en el ámbito de lo biológico, psicológico y social, lo que voy a revisaros es que cambiemos el sentido. O sea, la salud tiene que ver con el bienestar en lo social. Lo primero es lo social, lo primero es lo cultural. Lo social y lo cultural define lo psicológico, define los mandatos, los estilos de crianza, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Eso es diferente, lógicamente, en cada momento de la historia. Es diferente también en diferentes culturas, en diferentes sociedades. Y luego lo psicológico entendido como actividad corporal, también como actividad cerebral, se manifiesta en el cuerpo, ¿no? El cuerpo entonces como consecuencia o como forma de expresión. Pero fijaos, el circuito, el itinerario sería diferente, ¿no? Sería distinto. Primero lo contextual, después lo contextual modula lo psicológico y lo psicológico finalmente en forma de relaciones interpersonales, de apego, de estos primeros años, luego hablaremos de eso, termina manifestándose en el cuerpo. ¿Dónde está el problema? El problema está en el sesgo. ¿Dónde está el problema real? El problema en la práctica, en este momento. En el momento para pasar esto que estoy comentando aquí, pasarlo a la práctica clínica, porque nuestros pacientes, por cierto, saben todo esto. Todos mis pacientes, miles de pacientes, todos saben que lo psíquico no se puede separar de lo corporal y, por supuesto, no se puede separar de lo familiar, de su contexto, de su trabajo, de su familia, de su historia. Mis pacientes lo saben todo, absolutamente todo, todos, ¿no? El problema es que en la Facultad de Medicina, en la Universidad Española, en la Universidad del Mundo Occidental, nos forman para curar enfermedades, no para atender personas. Estos son ya voces de los estudiantes de medicina, cada vez hay más. Hace 50 años, cuando yo estudiaba medicina, a nadie se le ocurría decir esto. Ahora los estudiantes de medicina son los primeros que están rebelándose sobre el modelo. Nos forman para curar enfermedades, no para atender personas. Es exactamente así. Julio Zarco, un profesor, voy a centrarme siempre en datos científicos. Quiero decir que a pesar de que hay cosas que en relación con el modelo oficial académico, yo no estoy de acuerdo, quiero señalaros que en cualquier caso yo he pertenecido y sigo perteneciendo a ese modelo, ¿no? Al modelo académico. Yo nunca he sido un médico marginal ni un médico alternativo, ni estoy hablando de medicina alternativa. Los datos que voy a mostraros son datos que están publicados, que se saben a pesar de que no se quieran saber, ¿no? Julio Zarco
Un profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, la universidad en la que yo estudié, reconoce que producimos profesionales de la salud muy mal cualificados desde el punto de vista humano. Fijaos el dato. En las facultades de medicina en España solo se estudia un 4%. De todas las horas que supone los estudios de medicina, solo un 4% tienen que ver con competencias relacionales. Esto es, solo un 4% tiene que ver con humanidades. ¿Os dais cuenta cómo estamos haciendo veterinaria? Entendedme, es una provocación también. Claro, ¿qué es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos? Ese 4%, ¿no? Y a ese 4% solo le dedicamos, a las humanidades solo le dedicamos el 4% de la formación. En Estados Unidos, en un dato que leí antes de ayer, hace un par de días, viniendo en el AVE desde Madrid, en Estados Unidos esa cifra es el 2%. Los estudiantes de medicina estadounidenses solo dedican un 2% de todo el horario, de todo el cómputo de horas, a entender a los seres humanos, ¿no? A partir de ahí, lo que hacemos, lo que hemos ido haciendo también en los últimos años en la psiquiatría, que es la especialidad de la medicina que conozco mejor, claro, por motivos obvios, hemos estado psiquiatrizando, en gran medida psiquiatrizando a la población, haciendo diagnósticos psiquiátricos. Y quiero haceros unas reflexiones sobre este fenómeno de los diagnósticos psiquiátricos. La psiquiatría es una enfermedad que surge en España en 1956. En 1956, el primer MIR de psiquiatría se convoca en 1978. Yo me voy a estudiar psiquiatría fuera de España cuando yo no pertenezco, claro, a la psiquiatría MIR porque no había MIR cuando yo termino la carrera. Quiero haceros una salvedad. Los diagnósticos psiquiátricos son inventados. Algunos de vosotros ha tenido la inocencia y el cariño, y se lo agradezco de todo corazón, pues de ver algún reel mío en alguna red social que organiza mi hijo, o en YouTube, en alguna de estas redes sociales, y me ha escuchado seguramente decir, son reels de 30 segundos, ¿no? El contexto es otro, ¿no? Aquello de decir que la ansiedad no existe, ¿no? O la depresión no existe. Claro que la ansiedad no, vamos a ver, el trastorno de ansiedad no existe. Lo que existe es el sufrimiento, lo que existe es el miedo. Esto es un ejemplo de psiquiatrización. Psiquiatrizar el miedo llamándole ansiedad. La ansiedad no la hemos inventado nosotros. El miedo es una emoción absolutamente universal, una emoción además que nos defiende, que nos salva la vida, ¿no? Yo digo, la ansiedad no existe, claro que existe el miedo y claro que existe el sufrimiento, por supuesto, ¿no? Algunas personas se enfadan conmigo y me dicen, hombre, que no existe la ansiedad, entonces ¿a mí qué me pasa? Esto que me pasa, que yo estoy sufriendo, estoy pasándolo muy mal, entonces ¿esto qué es? Esto es sufrimiento puro y duro, lo estás pasando mal, ¿os das cuenta de la diferencia? Yo estoy hablando de los diagnósticos. Los diagnósticos son inventados. Todos los diagnósticos son inventados, son entidades, lo que llamamos entidades socioculturales, entidades interactivas. Un caballo es una entidad natural y a un caballo le da igual quién le mire, es un caballo. Y a un caballo le da igual que le llames burro, es un caballo. ¿Os dais cuenta? Es una entidad natural. Los diagnósticos psiquiátricos no, son inventados. Son entidades interactivas que cambian. La anorexia nerviosa era un diagnóstico que prácticamente no existía cuando yo estudiaba medicina. A finales de los años 60, principios de los 70, ni la anorexia nerviosa, ni por supuesto la fibromialgia, ni muchísimos otros diagnósticos, ¿no? Que nos hemos ido inventando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A ti te pasan cosas, tú me cuentas cosas y yo a eso le llamo depresión. ¿Os dais cuenta cuando quiero decir que es artificial? Ese es el artificio. Tú me cuentas cosas y yo le llamo depresión. Tú me cuentas, además, tal y como hacemos los diagnósticos ahora, con un manual que se llama el DSM, tal y como hacemos los diagnósticos, tú me cuentas de las 9 cosas que me puedes contar, es suficiente con que tengas 5. ¿De acuerdo? Hay 9 cosas, 9 síntomas, si tienes 5 yo te hago ya un diagnóstico de depresión y te pongo un tratamiento farmacológico o te recomiendo hacer alguna forma de psicoterapia. Hay 14.160 formas de ser deprimido. 14.160 maneras, ¿de acuerdo? El diagnóstico de depresión es tan poco consistente como eso. No existe la depresión, existen personas deprimidas. Y eso es absolutamente fundamental a la hora de entender a las personas deprimidas porque estamos viendo diagnósticos.
Y estamos tratando diagnósticos. Lo que yo os planteo es que dejemos de tratar etiquetas, que dejemos de tratar diagnósticos para ver a esa persona, a esa persona que presenta alguna de esas 14.140 formas de estar deprimido. Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Ya empieza a haber en las redes sociales y en la población, empieza a haber protestas de ese estilo. No soy un diagnóstico, soy una historia. Quiero que me escuches. Luego insistiremos en eso. No quiero, necesito que me escuches. Necesito que me mires, no necesito que me oigas. La psiquiatría se ha enredado en una tautología en forma de bucle, ¿no? ¿Por qué estás... ¿Qué te pasa? Pues no me puedo levantar por la mañana, no me apetece nada, estoy muy cansado, estoy muy triste. Ah, porque tienes depresión. ¿Y por qué tienes depresión? Porque no me puedo levantar la mañana, porque estoy muy cansado, porque estoy muy triste. Este es el círculo de la psiquiatría. No hay marcadores biológicos, otra vez, no hay marcadores biológicos, no hay marcadores genéticos, no hay radiografías, no hay resonancias magnéticas. Un médico, ¿os imagináis lo triste que es ejercer la psiquiatría? Lo mal que lo pasamos, la envidia que nos dan nuestros colegas médicos, que tienen herramientas, que tienen enfermedades. La psiquiatría no tiene enfermedades. La psiquiatría nació en 1956 sin enfermedades. Si tenéis un poco de paciencia antes de salir corriendo, veréis cómo lo termino de explicar. No son enfermedades. La esquizofrenia no es una enfermedad. Lo voy a seguir planteando también con ánimo de provocaros, que yo creo que ese es mi trabajo. La esquizofrenia no es una enfermedad. La esquizofrenia produce una inmensa cantidad de sufrimiento. ¿Se entiende el matiz? Pero el hecho de que produzca una enorme cantidad de sufrimiento no significa que sea una enfermedad del cerebro. No pasa nada anormal en el cerebro de un esquizofrénico. Nada anormal que no sea entendible en relación con su historia, con lo que le está pasando en ese momento concreto de su vida, ¿no? Autores como Edmeyer, que llevan toda la vida trabajando también en este ámbito, publican artículos muy interesantes. Esos artículos que es curiosamente que leemos y vemos algunos colegas, algunos médicos, algunos psiquiatras y que sin embargo otros evidentemente no, pero se publican en revistas de alto impacto, ¿no? Vamos a abrir puertas o construir jaulas. La propuesta que os hacemos de esta manera de ver la psiquiatría, de esta psiquiatría crítica, es que vamos a abrir puertas, ¿no? Hay dos tipos de psiquiatría, nos encontramos con dos tipos de psiquiatría en este momento concreto en la vida. Fijaos qué cosa más curiosa, esto solamente ocurre en psiquiatría, en ninguna otra especialidad. Como siempre digo, no hay una antioftalmología, no ha habido nunca una antireumatología o antidermatología. En psiquiatría sí hubo una corriente que se llamó, os acordáis, los más mayores os acordaréis que se hablaba de antipsiquiatría, ahora se habla de psiquiatría crítica. Hay diferentes formas de ver la psiquiatría. Una de ellas, la psiquiatría del déficit. La psiquiatría del déficit es esa psiquiatría que tiene mucho interés en que se siga hablando de salud mental y es la psiquiatría que piensa, que piensa y que expone y que te explica que a ti lo que te pasa es que tienes un déficit de serotonina. Te falta serotonina, te sobra dopamina, hay un desequilibrio en el bioquímico entre los neurotransmisores. Eso os suena, lo habéis oído, no importa que no seáis médicos ni psicólogos, no importa para nada. Eso de que la depresión tiene que ver con un desequilibrio de serotonina, lo habéis oído todas y todos miles de veces. Bueno, eso es un tipo de psiquiatría, el déficit es tuyo. Y otro tipo de psiquiatría que compartimos cada vez más una corriente cada vez más amplia en la psiquiatría occidental es la psiquiatría de la defensa, que dice, lo que plantea, es que las manifestaciones psiquiátricas, psicológicas del sufrimiento son nada más y nada menos que intentos defensivos, que intentos de defensa de una situación. Esto siempre lo cuento, el copyright desde un paciente mío, yo era muy joven, estaba empezando la práctica de la psiquiatría y afortunadamente tuve esa suerte y este paciente me lo enseñó enseguida. Era una mañana en el hospital y uno de mis pacientes que venía era adicto a heroína al principio de los años 80, entonces aquello fue una catástrofe en Madrid. Adicto a la heroína y entonces no había centros especializados ni nada de eso, ya venía al hospital y entonces entró y me dijo directamente, oye, tronco. Hablaba así, ¿no? El tipo se sentó muy displicente y tal, oye, tronco, no vengas con la murga, no vengas con la milonga de todos, porque eso no lo decís todo, no vengas con la milonga de que tengo que dejar la heroína porque la heroína es un problema, la heroína es un... Mira, tío, te lo voy a contar, no me cuentes eso. La heroína nunca ha sido un problema, la heroína es mi solución. La heroína no es el problema, la heroína es la solución, el problema era la vida que yo tenía en mi casa.
Ese era el problema. ¿Y qué hacía la heroína? Pues lo que todo el mundo sabe que hace la heroína, como todo el mundo sabe lo que hacen todas las sustancias estupefacientes, todas las drogas, es que intentar defenderte. ¿Que al final el resultado es malo? Claro, naturalmente que sí, pero intentar defenderte de una situación insostenible, ¿no? Cada vez hay más estudios también, hay más trabajo y hay más líneas de investigación en ese sentido. Por ejemplo, un diagnóstico muy frecuente en los últimos años, que tampoco existía naturalmente cuando yo empecé a estudiar psiquiatría y que de hecho ni siquiera existía esta conducta en los colegios cuando yo iba al colegio, ¿no? El TDAH. El TDAH no es un diagnóstico, no puede ser un diagnóstico psiquiátrico. Ya sé que lo es, pero lo que os planteo como reflexión es que, y cada vez hay más datos en este sentido, no puede ser un diagnóstico. Es una señal de alarma. Algo está ocurriendo, pero algo está ocurriendo en el chiquitín, la chiquitina, o algo está ocurriendo en todo el sistema. Algo está ocurriendo en el sistema familiar, algo está ocurriendo en el sistema educativo, algo está ocurriendo en esta cultura que tienen los padres secuestrados trabajando para poder pagar el colegio del chiquitín. Por ejemplo, claro, y los tienen secuestrados trabajando 14 horas, ¿no? O un chiquitín también que está trabajando un número de horas que ningún sindicato de adultos permitiría. ¿Os habéis dado cuenta que los enanos hoy están trabajando un número de horas diarias que la Organización Internacional del Trabajo consideraría un delito, que no se lo permitirían? Y sin embargo ahí están. Así que luego que nos extrañe que tengan conductas raras es francamente chocante, ¿no? Y con todo esto con esta paradoja del cerebrocentrismo, todo lo que decimos, venimos diciendo los medios de comunicación, contando lo que todos sabéis, es que las enfermedades mentales, que otra vez insisto, no deberíamos de hablar de enfermedades mentales sabiendo lo que sabemos, sabiendo que en medicina lo que es una enfermedad y lo que ocurre en psiquiatría, en el cerebro, que no es una enfermedad, lo que en todo caso todo el mundo os dice es que algo ocurre en el cerebro, ¿no? Buscar alteraciones en el cerebro, ¿para qué? Para corregirlas con fármacos. Este ha sido el truco durante los últimos 40 años, ¿no? A ti te falta serotonina, ¿cuál es la solución? Y os lo han dicho así, te voy a dar entonces un fármaco que va a reponer. ¿Os suena eso? Sí, os lo han dicho, la proporción de personas que están tomando antidepresivos en este momento en nuestro país está entre el 12 y el 15%. Si aquí somos 300 personas, pues naturalmente hay un porcentaje importante que estáis tomando antidepresivos. Por favor, seguid tomándolo. O sea, después de escucharme, no lo dejéis de tomar de golpe. Dejadlo. Si lo tenéis que dejar, dejadlo despacio, no lo hagáis de golpe, ¿no? Entonces os han contado que esto es como la insulina, la diabetes. Os falta serotonina, te voy a dar un medicamento que va a reponer el mecanismo de la serotonina. Luego hablaremos de ese tema. Porque hablaremos de ese tema, ya lo planteo aquí, porque es un mito. Porque resulta que después de habernoslo creído todos durante muchos años, hace ya también muchos años, que sabemos que no es cierto, que es solamente un modelo de marketing tremendamente exitoso, pero que no es verdad, que nunca lo ha sido, ¿no? Nunca lo ha sido. Que el cerebro tiene neuroplasticidad, claro que tiene neuroplasticidad y que puede afectarse cuando los antidepresivos se toman durante mucho tiempo, o que puede haber alteraciones en el equilibrio de serotonina, naturalmente que sí, que las puede haber, pero no son la causa. No son la causa. O sea, primero te deprimes y la depresión está en tu vida, no está en tu cerebro. Primero te deprimes y luego se afecta la serotonina. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta del matiz, ¿no? Primero te han pasado cosas y después la serotonina se puede afectar, ¿no? Mientras obviamos, claro, hablamos muchísimo del cerebro, pero sin embargo obviamos que la actividad física, que dormir bien, que comer bien, que reírse, que no consumir tóxicos, también afecta al cerebro. O sea que tenemos muchísimos recursos. En lugar de tomar antidepresivos para supuestamente reponer un déficit que no se ha podido demostrar jamás, hacedme caso, que no se ha podido demostrar, podríamos utilizar otros recursos para ayudar a estas personas que no cabe duda que están sufriendo mucho, de muchas maneras. Los artículos médicos son siempre de esta naturaleza que a mí desde que era estudiante de medicina me llamaban la atención. Mezclas de cosas. A una persona le pasan muchas cosas a la vez. Depresión, ansiedad, mala calidad de sueño, artritis reumatoide, mareo, ansiedad, depresión, ansiedad, fibromialgia. Muchos diagnósticos separados, ¿no? Esto lo vemos en personas, he visto cientos de personas así. Esta es una de mis cientos de pacientes que he podido ser de este estilo y que la llamo Dolores porque seguramente lo vais a entender, porque es una persona dolorida de toda su vida, ¿no? Esta mujer, pongamos que está en la cuarentena, porque es un retrato robot de cientos de casos que he visto iguales, ¿no? Y que todos conocéis a alguien así.
pues está en consulta de psiquiatría, naturalmente, cada 6 meses, está tomando varios fármacos, como luego veremos, porque ella se encuentra mal en este momento. Desde que era chiquitina, desde que era pequeña, tenía problemas respiratorios, la diagnosticaron de asma en algún momento, la diagnosticaron después también y todavía tiene de vez en cuando colon irritable, síndrome del intestino irritable, vómitos, náuseas, a veces también otras dificultades respiratorias, broncoespasmo, etcétera. Naturalmente, ha tenido siempre, desde su menarquía, ha tenido problemas con las reglas, son dolorosas, tiene dismenorrea, de vez en cuando amenorrea, siempre ha tenido problemas. Tiene también problemas en las relaciones, esto es importante, tiene problemas en la relación sexual y además también va a un sexólogo. Ya tenemos aquí 3 o 4 o 5 especialistas que están viendo a Dolores. Ella va con la vida que lleva, prácticamente todas las semanas, de vez en cuando me dice, esta semana no podemos quedar porque esta semana estoy de médicos. Está de médicos, ¿no? Dolores, además, pues también ha tenido siempre, desde chiquitina, le salían granitos, tiene eczemas, tiene urticarias también, en situaciones más o menos concretas, ha tenido problemas en la piel. Ahora, hace algún tiempo empezó a tener dolores en varias articulaciones del cuerpo y está en un proceso de diagnóstico de fibromialgia, naturalmente, y una vez por semana ella tiene la suerte, esta Dolores que estoy construyendo, esta Dolores pues tiene la suerte de tener dinero y poder hacer psicoterapia en el ámbito privado. Bueno, pues estos Dolores, conocéis a muchas personas así. Pero ¿realmente hemos mirado a Dolores? ¿Alguien ha mirado a Dolores entera? ¿Alguien ha mirado a Dolores entera? No, es una pregunta retórica. La respuesta es que no. Nadie ha mirado, nadie. La han podido ver. Hay una diferencia importante entre ver y mirar. La han visto, ¿de acuerdo? La han visto, pero no la han mirado. Nadie ha mirado a Dolores. Y la historia de Dolores comienza cuando sus padres se conocen. La de Dolores y la tuya, y la tuya, y la tuya, y la tuya, y la mía. Nuestra historia comienza cuando nuestros padres se conocen. Y cuando nuestros padres empiezan a imaginarnos y nos ponen el nombre y mezclan sus genes. Y hay un embarazo y luego hay una etapa perinatal y luego estamos durante al menos los 1000 primeros días, dependiendo absolutamente de ellos, de nuestras figuras de apego, para sobrevivir. Primero para sobrevivir biológicamente y luego, desde luego, para sobrevivir y para aprender a manejarnos emocionalmente, ¿no? Dolores está presentando síntomas desde hace muchísimo tiempo, pero cada uno, lo que hemos hecho con Dolores ha sido fragmentarla, ¿os dais cuenta? En muchos trozos, en muchas especialidades. Cada una de las especialidades que hacemos, ponerle un medicamento. También, exactamente, uno de mis maestros en el Trinity College, en la Universidad de Dublín, hace muchos años decía que la medicina contemporánea solo se ocupa de tratar efectos secundarios de fármacos que no deberían de haberse puesto, que no deberían de haberse recetados, ¿no? Que una parte de la medicina contemporánea es esa. Esto es lo que llamamos la cascada iatrogénica. Cada uno de estos especialistas pone un tratamiento. Dolores, cuando yo la veo, toma esto. Un antidepresivo, 1, 2, 3 antidepresivos. 3 antidepresivos. De verdad que desde el punto de vista farmacológico no tiene ningún sentido que tome 3 antidepresivos. Y toma además diazepam, una benzodiazepina. Ella está muy mal, no puede, nos costaba mucho al principio hasta que hicimos la reducción, lo hemos hecho con todas, son iguales. Es muy difícil hacer psicoterapia, es muy difícil para ella cualquier cosa, porque lo que le dicen los especialistas es que tiene fibroniebla. No sé si tendrá fibroniebla, lo que tiene son 4 psicofármacos que no la permiten de ninguna manera razonar. Además, por supuesto, pues toma un antiinflamatorio, por supuesto una estatina, claro, porque a alguien se le ocurre que si no le pasaban cosas a Dolores, además tiene el colesterol alto. El colesterol alto, que es una cosa que por favor no os hagáis un análisis de colesterol sin vuestro abogado, hacedme caso. Si no es en presencia de vuestro abogado, no os hagáis un análisis de colesterol. A partir de cierta edad, lo último que se ha demostrado, y os está encantado, es que además el tener el colesterol alto, como seguramente en mi caso, yo hace como 20 años que no me hago una analítica, pero seguramente en mi caso será así. A partir de cierta edad, el tener el colesterol alto es un criterio de longevidad. Así que yo debo tener colesterol altísimo y por eso, como bien se ve, estoy en la mitad de la vida, absolutamente en la mitad de la vida. No toméis estatinas. Tened cuidado con eso. Toma además amlodipino, pantoprazol, toma de todo. Conocéis a muchas personas así, insisto, y cuanto más años tiene, peor.
más medicamentos toma. La pregunta es, ¿qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Dolores? Pues a Dolores tiene una vida terrible. Dolores tiene una vida espantosa. Una de las cosas que le ha pasado a Dolores es que de pequeña, a muchas Dolores, que son todas muy parecidas, pues sus padres la abandonaron, la llevaron a que viviera con la abuela, se marcharon. La negligencia parental, el abuso sexual, en el caso de esta Dolores que me estoy inventando, el caso concreto. Pues el 70% de nuestros pacientes de fibromialgia, en un estudio que hemos terminado ahora con 80 mujeres, el 70% tienen antecedentes de abuso sexual infantil. Es un dato que nadie quiere mirar, que nadie quiere preguntar, del que nadie quiere hablar, pero ¿qué queréis que os diga? Ya os lo he advertido, que a lo mejor esto nos iba a gustar, pero esto es lo que ocurre cuando preguntamos. Cuando preguntamos y cuando lo evaluamos, esto es exactamente lo que ocurre. Pues el JAMA, en Psychiatry, muy recientemente, hace muy poco tiempo, publicaba, claro, un artículo más de cómo hay trastornos somáticos funcionales en personas con antecedentes de agresión sexual. La agresión sexual infantil es claramente un ejemplo, ¿no?, de provocación de una situación de estrés crónico. Y el estrés crónico, y eso lo sabe cualquier estudiante de medicina de primero, luego lo que ocurre es que se les olvida. Pero el estrés crónico provoca siempre enfermedades. Siempre provoca enfermedades corporales, enfermedades corporales, sí, ¿no?, físicas. En este momento la relación, por ejemplo, entre el abuso sexual infantil, la relación, no sabemos hasta qué punto cómo es la causalidad, pero la relación entre enfermedades autoinmunes y maltrato y abuso y negligencia, experiencia adversa, en todo caso en la infancia, es una relación absolutamente abrumadora. Esto es carísimo. El no querer mirar las experiencias adversas infantiles es carísimo, ¿no?, tremendamente caro. ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Pues esto se ha hecho, además, está todo hecho. Todo lo que cuento aquí está publicado y está demostrado. Un informe interesantísimo hecho por la Fundación Educa. Nos cuesta 1.275 millones de euros al año. El mirar hacia otro lado, el no querer preguntar por las experiencias adversas infantiles, por ejemplo. En la fragmentación a Dolores, estas Dolores de las que hemos visto cientos, a estas Dolores que he visto antes, ningún médico le ha preguntado jamás, ningún médico y la mayor parte de los psicólogos tampoco le han preguntado nunca por sus experiencias infantiles adversas, específicamente sobre el abuso sexual infantil, que es algo que, por cierto, todo el mundo sabe que ocurre lamentablemente, terriblemente, en el 25% de la población general. El 25% de la población general. Eso significa, como es razonable que en las consultas de psiquiatría o de medicina esa proporción tiene que ser muchísimo más alta, ¿no?, lógicamente. ¿En qué momento se jodió el Perú? Zabalita es una de las frases de inicio de esta novela fantástica de Mario Vargas Llosa, como todas o casi todas, ¿no? ¿En qué momento? 1980. La psiquiatría se convierte en otra cosa en 1980, cuando se decide que el sufrimiento humano era un problema médico y que el sufrimiento humano tenía tratamiento médico, tenía tratamiento farmacológico, en lugar de otros recursos. Ahí es cuando aparece después este movimiento de antipsiquiatría y después otras formas de contestación. Uno de los resultados, ¿no?, de esta manera de entender la psiquiatría ha sido lo que comentábamos antes, ¿no?, el desarrollo de esta psiquiatría del déficit, ¿no?, de los famosos modelos de desequilibrio químico que la ONU dice que tenemos que terminar, porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que no son ciertos, ¿no? Hay muchísima documentación. Uno de los primeros autores, otro catedrático de psiquiatría, de farmacología de la Universidad de Bangor, en Gales, publicó el famoso mito de la serotonina en la depresión en el British Medical Journal ya en el año 2015, ¿no? Y muy recientemente una buena amiga, Joanna Moncrieff, también una psiquiatra de la Universidad de Londres, entonces que no son personas que se dedican a leer los pozos del café, que son profesionales que están trabajando en esto, ¿no? Pues Joanna Moncrieff ha trabajado mucho sobre la verdad, ¿no?, de la depresión y acaba de publicar un texto muy interesante que se llama así, El mito de los antidepresivos, ¿no? El mito de los antidepresivos, que sin embargo siguen todavía tomando miles de millones de personas en el mundo y seguimos explicando, ese mismo mito se sigue explicando en las facultades de medicina, ¿no? Cuando, sin embargo, lo que sabemos hoy, entre otras muchas cosas, esto solamente selecciono aquí algo para llamar la atención, sabemos que salir un ratito a correr por la mañana y que nos dé el sol en la cara, sin gafas de sol, que nos dé el sol en la cara durante 10-15 minutos nada más por la mañana, es tan efectivo como los antidepresivos en el 90% de las depresiones.
¿De acuerdo? Y esto es así de simple, ¿no? Y esto es, me parece que es de lo que tenemos que, a lo que tenemos que darle alguna vuelta. Revistas tan prestigiosas también como The Lancet, en la que una parte muy importante de los profesionales, claro, leen, presenta cómo los fármacos en psiquiatría, el desarrollo de fármacos en psiquiatría en los últimos 50 años ha fracasado absolutamente, ¿no? Muy cerca de aquí ha trabajado toda su vida Joan Ramon Laporte, seguramente le conocéis. Joan Ramon Laporte pues es otra vez profesor de la Universidad de Barcelona, catedrático de farmacología. Acaba de escribir un libro que me parece interesantísimo, con el que estoy completamente de acuerdo. Todo lo que dice es absolutamente cierto y perfectamente documentado, ¿no? Lo que él plantea es que como mínimo un 90% del consumo actual de los antidepresivos es injustificado. 90%. ¿Os dais cuenta de la cifra? Un 90% de los antidepresivos que se toman no deberían de haberse tomado nunca, ¿no? Son fármacos que producen efectos secundarios. Los antidepresivos curan. Vamos a plantear algo también de una manera provocadora bien deprisa. Los antidepresivos curan jamás. Un psicofármaco jamás ha curado. Un antidepresivo jamás ha curado una depresión. Jamás. Ni lo va a hacer. Los antidepresivos, los antipsicóticos, los psicofármacos producen estados de conciencia, estados mentales alterados. Estados mentales alterados que pueden ser preferibles, y yo lo entiendo muy bien, preferibles por el paciente o por el entorno que rodea al paciente. Pero no curan una historia, no curan un contexto, no curan, y además los utilizamos mayoritariamente en nuestro modelo asistencial, utilizamos los psicofármacos ni siquiera con ánimo de curar, los utilizamos para devolver al paciente lo antes posible al sistema productivo que les está matando. ¿No? Más o menos. Porque, entre otras cosas, nos hemos creído, y esto es muy inocente, nos hemos creído que la industria farmacéutica cuida de nuestra salud. Esto es fantástico, esto es todo un ejercicio de inocencia, ¿no? Tan inocentes como vosotros pensando que aquí vais a aprender algo cuando veníais para acá a las 6:30 de la tarde, ¿no? Esto es todo un ejercicio de inocencia por parte de los médicos, ¿no? Y una parte importante de la población. La industria farmacéutica cuida de nuestra salud. Aquí tenéis Bayer. Bayer es un laboratorio que produce un medicamento que todos conocéis, que es la aspirina, la famosa aspirina Bayer, 100 y pico años de historia, ¿no? Pues Bayer en 1920 publicitaba la heroína y vendía la heroína, esto es uno de los muchos carteles que colecciono, que tengo, para combatir la tos y el resfriado infantil. La heroína, 1920, cuidando de nuestra salud. Esto es de Bayer, ¿de acuerdo? Sí, esto es exactamente así. Y ejemplos de estos, claro, a lo largo de la historia de la farmacia hay cientos. Además, el más reciente, y tenéis es una serie que está en Netflix, es Netflix, sí, pero estará en otras plataformas también, no os perdáis esta serie Medicina Letal. Lo que cuenta es absolutamente cierto con nombres y apellidos, son datos absolutamente contrastados. Esto es absolutamente imprescindible para ver cómo la industria farmacéutica nos ha guiado en una dirección. Porque nosotros nos hemos dejado guiar. Meterse con la industria farmacéutica es muy fácil, yo lo hago, lo acabo de hacer ahora, más o menos de una forma sutil, pero cuidado, la industria farmacéutica en todo caso necesita cómplices. La industria farmacéutica en Europa no puede vender directamente y nos necesita a nosotros, a los médicos. Y la industria farmacéutica es una industria que solamente vale para una cosa. Creer que cuida de nuestra salud es inocente por nuestra parte. La industria farmacéutica solo hace una cosa, que es producir beneficios. Pero hombre, como cualquier industria, naturalmente, solo producir beneficios, nada más. Y eso es legal. Y eso es lícito, eso no tiene mayor problema. Si hay además industrias que pueden tener que ver con el malestar, con el sufrimiento humano, en este momento quizás la farmacéutica no es ni mucho menos la más grande. No, probablemente es la alimentaria. ¿Es la alimentaria o es la industria del ocio o son las industrias tecnológicas, ¿no? En las que hemos abandonado una generación entera de personas, de pequeñitos, de pequeñitas, para estar ahora sin saber qué hacer con ellos y con sus móviles y con sus tablets, ¿no? Porque la salud, finalmente la salud está en otra parte. Esto es lo que quiero llevar definitivamente a vuestro ánimo. La salud está en otra parte. La salud está en el cuidado perinatal. Os decía antes, ¿no? Con ánimo de provocar lo de las guarderías, lo de las bajas laborales, maternales, el cuidado perinatal. La salud está en el contexto sociolaboral, en la precariedad, en la vivienda, en el transporte. Hoy mismo leía esta mañana, leía en El País, en Madrid, en relación con Madrid, El País, un periódico de Madrid, como seguramente conocéis, en relación con Madrid, una persona puede estar 2 horas tranquilamente, 2 horas diarias en coche. 2 horas diarias en un coche, en un atasco, no además en coche conduciendo tranquilamente por una carretera viendo árboles, no, en un atasco, 2 horas diarias. ¿Y queréis tener salud mental con eso? ¿Realmente creéis que eso es posible, ¿no? Valorad la suerte que tenéis, por cierto, de vivir en Girona, ¿no?
la vivienda, el transporte, los desequilibrios, la inestabilidad, el ritmo sueño-vigilia. En una generación, 20 años, en una generación se han perdido 2 horas de sueño. ¿Sabéis lo que es eso? 2 horas de sueño en una generación. No hay ninguna posibilidad desde el punto de vista evolutivo que eso tan deprisa, tan rápido, no pague una factura. No tengamos que pagar una factura. Así es la factura, una parte importante de niños diagnosticados con diferentes diagnósticos psiquiátricos por problemas escolares tiene una explicación mucho más simple, están dormidos. Y para no dormirse, porque si se duermen les regañan, entonces lo que hacen es activar un sistema neurológico de activación, entonces se ponen nerviosos, claro. Pero, ¿qué ocurre? Que están dormidos, lo que tienen es un problema de sueño, lo que los niños y los adultos en este momento, ¿no? Una carencia crónica de sueño en nuestra cultura, ¿no? La salud está en la alimentación, en el eje intestino-cerebro. Si hablamos de serotonina, hay más serotonina en el intestino que en el cerebro. Vamos a hablar de intestino y vamos a hablar de microbiota. Y vamos a hablar de cómo, por ejemplo, luego lo veremos, los refrescos industriales que se venden nos deprimen porque afectan a la microbiota y afectan entonces a la función, no solo otra vez a la función cerebral, sino a todas las funciones corporales. La actividad física, moverse, pero moverse también, leer, escribir, apagad la tele, por lo que más queráis, hacedme caso, que soy mayor, que estoy mayor, ya hacedme caso. Apagad la tele, esta noche apagad la tele. Apagad la tele, ya veréis cómo vuestra vida cambia. En cuestión de días, además esto es muy rápido, la neuroplasticidad, sois muy jóvenes, la neuroplasticidad está a vuestro favor. Apagad la tele no hace más que daño. La tele tiene mucho que ver con el consumo de tóxicos. Hay estudios muy interesantes que demuestran cómo los informativos, los telediarios que decimos los ancianos, ¿no? Que se llaman telediarios, los informativos en general provocan reacciones de activación centroencefálica que, entre otras cosas, dificultan, por ejemplo, el sueño, ¿no? Yo hace poco tiempo veía un paciente que me decía que él acababa, cuando veía los informativos, acababa pegándole gritos a la tele. Le gritaba a la tele, ¿no? Y luego quiere dormir por la noche, ¿sabes? Y luego después de eso quería dormir, ¿no? Con ese nivel de excitación. El ocio, también el ocio nocturno, sobre todo el alcohol, el tabaco, naturalmente, las redes sociales, ¿no? Ahí está la salud. Y en las desconexiones, hay un texto de también un buen amigo, Johann Hari, ¿no? Se llama así, Las conexiones perdidas, un trabajo fantástico, ¿no? De cómo el ser humano está desconectado de un trabajo con sentido, desconectado de la cultura, desconectado de valores, desconectado de otras personas, desconectados de los traumas de la infancia, del respeto, del mundo natural. La naturaleza ahora la Asociación Americana de Psiquiatría, a la que yo he pertenecido durante 20 años, ahora empieza a recomendar tratamientos para los trastornos mentales graves, esquizofrenia, bipolar, etcétera, depresiones psicóticas, el trastorno mental grave, empieza a recomendar simplemente tratamientos de ¿qué? De estar en la calle, estar en el campo, caminar, hacer ejercicio, estar en el campo, comer bien, hablar entre ellos. Ese es el tratamiento. Ese es el abordaje, ese es el tratamiento, ¿no? De este tipo de trastornos. Los ultraprocesados es una auténtica barbaridad y está perfectamente bien definido, ¿no? Lo que estos alimentos producen sobre la salud en general, ¿no? Por revistas otra vez muy prestigiosas de medicina como The Lancet plantea la necesidad que tiene esta cultura para proteger a la infancia. Frente a los ultraprocesados. Como decía, otra industria cuyo único objetivo es que la gente coma mejor. No, su único objetivo es obtener beneficios, ¿os dais cuenta? Y eso no lo estoy diciendo como algo despectivo, pero que tenemos que entender, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para también equilibrar, ¿no? Sus necesidades, las necesidades del mundo empresarial, que uno las entiende perfectamente, con las necesidades personales y de la población, desde luego, ¿no? Dietas, algo fantástico, ¿no? Dietas, un estudio también muy reciente. Hombre, muy reciente, pues del 4 de febrero. O sea, es reciente, un estudio muy reciente. Hay cientos de estudios como de este estilo, ¿no? Que demuestra cómo una dieta ketogénica puede ser muy eficaz, sobre todo si lo mezclamos con otro tipo de actividades naturales, psicoterapéuticas, etcétera, para el tratamiento de eso que se llama depresión resistente, ¿no? Hay revistas de psiquiatría, hay muchísima información sobre el consumo de alimentos ultraprocesados. Hay una iniciativa fantástica que a mí me parece, yo no tengo ninguna experiencia en España y no sé si alguno sabe algo, por favor que me lo cuente después, ¿no? En una universidad alemana hace 3 o 4 años han incluido una asignatura no opcional, una asignatura obligatoria
que se llama más o menos, traducido al alemán, más o menos medicina culinaria, y es obligatorio. Entonces, enseñar a los médicos a cocinar, o sea, lo que hacen los médicos es cocinar, una especie de masterchef de medicina, pero sin horteras que les griten, ¿no? Es un masterchef elegante. Y entonces lo que hacen es enseñarles a los médicos nutrición. Eso es salud. ¿Sabes? Los médicos no somos profesionales de la salud. Qué curioso. Ni los psicólogos tampoco. Al final somos profesionales de la enfermedad. Nos seguimos llamando profesionales de la salud, pero en algún momento tendríamos que reflexionar sobre eso, ¿no? Otra vez, porque solo tratamos enfermedades, ¿no? Medicina culinaria, qué iniciativa más interesante, ¿no? Pensar en la microbiota. Os decía antes, ¿cómo los refrescos en el intestino se relacionan con un mayor riesgo de depresión? Sí, por la microbiota, porque estos refrescos afectan a la microbiota intestinal y afectan otra vez a la función de todo el organismo, ¿no? Finalmente estropeando nuestra salud. En resumen, lo que quiero plantearos es que en la clínica, cuando estamos viendo dolores, como hemos visto antes, tal y como vemos, el motivo de consulta, que es lo que yo siempre planteo a mis alumnos, el motivo de consulta, reflexionar, nunca es el problema. El motivo de consulta es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema no dormir, o estar triste, o estar angustiado, o tener miedo, o tener alucinaciones, o no querer comer? Naturalmente, claro que eso es un problema, pero entended el matiz. No es el problema, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que otra vez la medicina y la psicología contemporánea, trabajando con el DSM, nos ha hecho olvidar la existencia de problemas para mirar solo la existencia de síntomas. Tratamos síntomas, no tratamos personas. No tratamos problemas, seguramente porque no podemos o porque no sabemos, pero no tratamos problemas. Y el motivo de consulta no es el problema, los problemas son de esta naturaleza, ¿no? Mientras tanto, lo que hacemos con psicofármacos en psiquiatría o a veces con alguna forma de psicoterapia es disipar el humo mientras nuestro paciente sigue literalmente cociéndose por dentro. Nuestro paciente está inflamado. Ahora hay una teoría muy interesante sobre la teoría inflamatoria, seguramente habéis escuchado, seguro que habéis escuchado eso, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Nuestro paciente, presentando cualquier tipo de síntoma, me da igual, está profundamente inflamado. Inflamado etimológicamente significa quemazón, significa ardor, significa fuego, ¿no? Inflamación, está inflamado. ¿Y qué hacemos con muchos de nuestros medicamentos? Pues simplemente disipar el humo como un ventilador mientras el paciente sigue quemándose por dentro, ¿no? Porque algo que nos parece también urgente y que los más jóvenes yo creo que es el reto profesional de vuestra vida es lo importante de abordar los determinantes sociales. Y esto es algo en el que podemos participar todos, ¿no? Porque el contexto realmente hace muchos años, para mí personalmente prácticamente desde que empecé la especialidad, empecé a estudiar psiquiatría, ¿no? Era como un elefante rosa. A mí me parecía que había muchísimo aspecto contextual de lo que nadie quería hablar. Todo el mundo ha escuchado la frase de Ortega y Gasset de que yo soy yo y mi circunstancia. Qué curioso, pero se quedan ahí. La frase de Ortega es más larga, es esta. La frase completa es esta. Yo soy yo y mi circunstancia, pero si no la salvo ella, no me salvo yo. Pues esto es lo que estamos haciendo. Esto es intentar salvarnos sin salvar nuestra circunstancia, sin mirar a este elefante blanco en la habitación, que es el contexto, que es lo contextual, ¿no? Lo contextual tanto es así que cientos de estudios en todo el mundo demuestran, por ejemplo, que pesa mucho más el código postal que el código genético. En lo que se refiere a la presentación de sufrimiento y de malestar y de diagnósticos de salud y incluso de supervivencia, es mucho más importante el código postal que el código genético. ¿Creo que tengo depresión? Sí, no puede ser que la pecera esté contaminada. Esta es una reflexión que tendríamos que hacer. Es decir, estás deprimido, a lo mejor tu depresión es una manera de protestar, tu depresión es una forma de defenderte, es una forma de hablar, es una forma de manifestar el sufrimiento, probablemente de una pecera contaminada, ¿no? Y esto son hechos probados. Fijaos, esto es lo que nosotros, alguna parte de nosotros, llamamos el conocimiento ignorado. Porque es un conocimiento absolutamente científico encima de la mesa, que sin embargo no se pone en práctica, no se presenta, no se implica, ¿no? No se aplica, perdón. Son hechos probados, así lo plantea la Organización Mundial de la Salud y peor todavía el Ministerio de Sanidad en España. La importancia que tienen los primeros años de vida, el estrés crónico, la exclusión, el trabajo, el desempleo, apoyo social, etcétera, etcétera, ¿no? Hechos probados, la importancia que tiene todo esto sobre la salud, otra vez, no solo mental, sobre la salud. Acaba de publicar el Ministerio de Sanidad también un estudio muy interesante, ¿no? Precarios, inestables y estresados. Entonces se habla de cuál es la población. El 11,7% de las personas ocupadas en nuestro país
están en situación de pobreza. Esto es, son pobres, pero están trabajando. Es un tipo de trabajo que no les vale absolutamente para nada. ¿Cómo no van a tener sufrimiento? ¿Os dais cuenta? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? El sufrimiento, ¿cómo no va a existir el sufrimiento? Lo que yo os estoy planteando no es la negación del sufrimiento, todo lo contrario. Tengo mucha experiencia clínica en ver sufrimiento. Lo que estoy planteando es la oportunidad de etiquetar como enfermedad mental a ese sufrimiento. Y eso el sistema lo ha hecho francamente bien. Porque, ¿qué hemos conseguido con estos precarios, tal, con esta gente que en situación de pobreza, a pesar de tener un trabajo? ¿Qué hemos conseguido? Cambiar, convertir al revolucionario, ¿en qué? En deprimido. ¿Os dais cuenta cómo mola? Me digáis que no es genial. Hemos convertido, ya no hay revoluciones, ya nadie se queja, ya no hay revoluciones. Yo soy de la última generación, la que salíamos a una universidad gritando y hacíamos cosas, y aquel famoso mayo francés del año 68 y tal, aquello se terminó, ya no hay revoluciones, porque los revolucionarios, el sistema los ha convertido en deprimidos. El problema no es colectivo, el problema es tuyo, porque te falta serotonina, porque no tienes suficiente, porque no eres valiente, porque no haces cosas, porque no, tú puedes, también tú puedes, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? El código genético, cuando os digo lo del código genético, código postal, hay cientos de estudios en todo el mundo sobre esto. Yo vivo en Pozuelo de Alarcón. Es el municipio con la renta per cápita más alta de España. Y está lleno de verde, absolutamente lleno de verde. En Parla es un municipio que está al sur de Madrid y Pozuelo está al oeste. En línea recta, está prácticamente cerca, está en medio de Alcorcón, Fuenlabrada, pero en línea recta entre Pozuelo y Parla puede haber unos 30 kilómetros, aproximadamente 30 kilómetros. La diferencia de expectativa de vida en 30 kilómetros son 2 años. ¿Os dais cuenta de lo que es eso? 2 años de expectativa de vida. 2 años perdidos en 30 kilómetros, en 2 municipios de la Comunidad de Madrid, en España, en Europa, en la Unión Europea, ¿no? Bueno, esta es la salud, otra vez, esta es la salud. Como las desigualdades influyen, el lugar en el que vivimos influyen en la salud mental, otra vez, y como no puede ser de otra forma, en todas las formas de salud, ¿no? Yo aprendí hace muchos años no, esto es reciente, hace 5 o 6 años, con este autor que soy incapaz de pronunciar. Disculpadme, ahí lo tenéis escrito, yo soy completamente incapaz de pronunciarlo. Él me enseñó, yo coincidí con él en Barcelona precisamente hace 5 o 6 años, y él me enseñó a pronunciarlo y años después soy incapaz. Pero él creó un estudio muy interesante que en Barcelona, en ciertas áreas de Barcelona ya se ha implementado, por lo que he visto en Girona, lo que una ciudad de Girona, ese es un problema pequeño, muy pequeño para vosotros, pero es un problema enorme en otras ciudades, ¿no? Es la regla del 3-30-300. ¿Qué significa? Esta regla está muy relacionada con la salud, muy relacionada con la salud con mayúscula y desde luego con las manifestaciones psicológicas de la salud. ¿Qué significa qué? Si tú ves desde la ventana de tu habitación o de tu salón, tú ves 3 árboles desde la ventana, el 30% de tu barrio es una zona verde y estás a menos de 300 metros de un gran parque, vas a vivir mejor. Vives mejor. Los indicadores de salud son sensiblemente superiores. Tienes mejor expectativa de vida, consumes, se ha estudiado muy bien esto, se consumen en estos barrios, en estas zonas, se consumen mucho menos antidepresivos, hay muchas menos consultas psicológicas, mucho menos sufrimiento psíquico y mucha más 2 años como mínimo. En el caso de Pozuelo Parla, 2 años de diferencia de expectativa de vida. Tremendo, ¿no? Francamente tremendo. Ahora me estáis pensando seguro, bueno, vamos a ver los determinantes sociales. Y esto yo no puedo hacer nada. Yo no puedo decirle a mi paciente, fijaos, yo he estado 50 años viendo pacientes, ¿no? y sabiendo esto. Yo no puedo decirle a mi paciente que cambie de domicilio, hay cosas que yo no puedo cambiar la precariedad, no puedo evitar que mi paciente esté 2 horas en el coche de transporte, claro que no. Pero si no lo puedes cambiar, no me vuelvas loco. Porque como dice un amigo mío también, John Reed, un psicólogo británico muy conocido, estamos medicando la pobreza. Si no lo puedes arreglar, no me vuelvas loco. ¿Qué quiere decir esto? Si no puedes arreglar mi problema, no me pongas una etiqueta de enfermo mental. ¿Entendéis? Ya está, no lo puedes arreglar, no lo puedes arreglar. Vamos a ver ahora qué hacemos, vamos a ver ahora cómo lo podemos plantear, pero el problema no es mío, el problema es colectivo. Que me plantees el problema a mí porque me falta serotonina otra vez, porque me falta voluntad, porque no sé hacer, porque todo lo hago mal, no me parece justo, sinceramente, no me parece justo. Yo creo que tenemos que revisar estos conceptos, ¿no? Porque realmente lo que yo he podido ver en mi consulta con miles de pacientes que han tenido la confianza de contarme su historia es que yo no estoy loco, estoy herido. Y lo que hemos hecho también entre todos en este momento es crear un complejo industrial
de salud mental, un complejo industrial sanitario. Un complejo industrial en el que lo que estamos haciendo es, desde la psicofarmacología hasta diferentes productos relacionados con la salud, lo hemos convertido en un producto más de consumo, ¿no? Cuando lo que nos parece que es muy importante es la biografía. Otra vez decíamos, acordaos, ¿no? Nuestra historia comienza cuando nuestros padres se conocen. La pregunta que tenemos que plantear ahora mismo y que planteamos en nuestro centro hace muchos años, la pregunta cuando viene un paciente no es ¿qué te pasa? La pregunta es ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Solamente tiene sentido en el modelo médico. Solamente tiene sentido si te has caído por las escaleras y tienes un esguince de tobillo. Entonces, ¿qué te pasa? Lo prudente es contar qué te pasa, que me he caído y tengo un esguince de tobillo. Ahí tu biografía me interesa menos. ¿Entendéis? Ahí ya está. Tengo una cosa muy obvia que resolver. En psiquiatría y en medicina interna, la pregunta debería de ser ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues está perfectamente en Harvard, ¿no? Perfectamente relacionado el impacto de la depresión materna, por ejemplo, en la crianza temprana, y las manifestaciones de sufrimiento y de enfermedad de estas personitas posteriores, las experiencias traumáticas precoces de las que nadie quiere hablar, que os comentaba hace un minuto, ¿no? Y que en este artículo del País también una chiquilla internada en un centro de menores lo dice, y el periodista del País lo pone ahí en el titular, ¿no? La pregunta no es qué he hecho, la pregunta es qué me han hecho. Porque permanentemente esto es algo que ocurre continuadamente, ¿no? Con estas personas, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? La pregunta es ¿qué me ha hecho? Esta relación entre experiencias traumáticas y salud está perfectamente establecida, pero sin embargo nadie quiere hablar de ello. Y el problema de no hablar de ello también lo tenemos desde Shakespeare, ¿no? El ser humano enferma por falta de vocabulario. Apagad, por favor, apagad la tele y hablad. Hablad sin parar. Hablad con quien sea. Con quien sea, da igual, con quien sea, hablad. Estas personas que ven en la consulta y que oyen voces o que hablan, que le hablan, es porque no han podido hablar, no han sido escuchados, no han sido vistos, no han sido atendidos jamás, ¿no? El ser humano enferma por falta de vocabulario y eso ya está en Shakespeare, en Macbeth, ¿no? Fijaos qué bonito, ¿no? Lo que no decimos se nos acumula, lo que no decimos. Todos, no preguntéis alrededor, pero preguntaos a vosotras y a vosotros mismos, porque todos tenemos algo que no hemos contado. Lo que no hemos contado, lo que no decimos, se nos acumula en el cuerpo y se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en dolor, en duda, en tristeza, ¿no? Porque lo que no decimos, además, no muere. Lo que no decimos nos mata. Para ir terminando, ¿qué es lo que proponemos entonces para intentar terminar con este gap, con este hueco, con este espacio, con esta la Facultad de Psicología aquí y la Facultad de Medicina allí? ¿Os dais cuenta esto como resumen del disparate, ¿no? La atención de salud mental en un edificio, la atención en cirugía en otro edificio. Escuchar, mirad. Yo pertenezco al Colegio de Médicos de Madrid y ahí dirijo además un grupo de trabajo sobre medicina y psicoterapia, precisamente. Esta es la portada de uno de los boletines oficiales del Colegio de Médicos de Madrid. Y mirad cómo es. Doctor, ¿me está escuchando? ¿Por qué? Porque lo que la población madrileña tiene es no la sensación. Lo que la población madrileña tiene es la certeza, y por eso protesta. Y por eso el colegio, afortunadamente, se hace cargo y lo pone en una portada. Que sabéis, no sé si sabéis el dato, desde que un paciente en atención primaria comienza a hablar hasta que el médico le interrumpe, pasan, ¿cuánto tiempo calculáis? 19 segundos. 19 segundos. Desde que el paciente, hola, buenas tardes. ¿Qué te pasa? Es la pregunta habitual, ¿no? Cuéntame, ¿qué te pasa? El paciente comienza a hablar, 19 segundos. A los 19 segundos el médico le interrumpe. Al médico, seguramente porque no le queda más remedio. Sí, seguro, pero esto es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué necesitamos? Escuchar mejor. Escuchando con los ojos. Me parece fantástico este dibujo, no me digáis, ¿no? El padre con... Luego este padre, esto lo vemos en la consulta todos los días, este padre que tiene una adicción a Instagram, a las redes sociales, que está 4 horas con el teléfono, 4 horas diarias, esta es la media, en un adulto español, 4 horas diarias en las redes sociales. Luego este padre estará enfadado porque su hijo utiliza mucho el teléfono. Entonces su hijo pequeño o adolescente se acuesta tarde, no duerme porque está todo el día con el teléfono. Es el padre, como el padre fumador que se molesta también porque su hijo fuma, etc. O el padre que jamás ha leído un libro y luego quiere que su hijo lea. Lo cantaba Serrat en esa canción maravillosa que conocéis todos, que se llama Los locos bajitos. Esos locos bajitos, copiando la frase de Gila, Miquel Gila. Locos bajitos es una expresión de Gila, pero Serrat es una obra de arte, ¿no? Como lo cuenta, ¿no? Escúchame con los ojos, ¿no? Porque las historias de vida importan.
Las historias de vida importan. El problema es que mientras te sigan enseñando en la facultad solo un 4% de las horas, de todas las horas de estudio, solo ese tiempo sea para aprender a preguntar, para relacionarte con los pacientes, será difícil que preguntes, porque el problema de preguntar es que a veces te responden. Por eso, por cierto, ahora que no nos oye nadie, también hay un montón de preguntas a lo largo del día que no hacéis. Sí, no me engañéis, sabéis que es así. Hay un montón de preguntas que no haces. ¿Por qué? Porque a lo mejor te contestan y entonces no sabes qué hacer con la respuesta. Esto nos pasa a los médicos, por eso no preguntamos, naturalmente. ¿Cómo vamos a preguntar? Si luego no sé qué hacer, ¿cómo voy a preguntar por el abuso sexual, por el maltrato, por la negligencia, por el abandono, por la historia? ¿Cómo voy a preguntar eso si no tengo tiempo? Seguro. Y además, no sé qué hacer con eso, no sabría qué hacer con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo que me han enseñado está centrado en la enfermedad, está centrado en el fármaco. Es un modelo que me enseña biología molecular, es un modelo que me enseña como médico a ver mitocondrias. Me relaciono muy bien con la mitocondria, me relaciono muy bien con los órganos aislados, pero luego no sé ver a una persona entera. Luego no sé ver a Manoli, no puedo ver a Dolores, no sé qué hacer con ello, ¿de acuerdo? Un amigo mío, cardiólogo, muy querido y con una visión muy parecida a la mía, claro, él dice que para este tipo de medicina el enfermo es la parte incómoda de la enfermedad. Y hace no mucho tiempo una reumatóloga me lo decía exactamente así, ¿no? El problema de la fibromialgia, que a mí me interesa mucho, la biología de la fibromialgia, buscar la genética, la causa biológica, la articulación, el problema en los neurotransmisores, en los receptores dolorosos, el problema es que la fibromialgia le ocurre a Manoli. Y entonces, para poder ver fibromialgias, tengo que ver personas, y eso me aburre una barbaridad. Eso me lo han dicho así una compañera no hace demasiado tiempo, ¿no? Y esto es un cartel que me manda una paciente hace 2 o 3 años. Este es un cartel colgado en una puerta de una consulta en un centro de salud en Madrid. Es decir, esto es lo que tenemos. Exactamente así. Claro, todo lo que estoy contando aquí requiere, yo lo reconozco, todo lo que estoy contando aquí podéis estar más o menos de acuerdo, pero en cualquier caso es obvio que necesita cambios estructurales. Y esta es la denuncia que quiero hacer aquí, la denuncia que hago con el libro, la denuncia que hacemos cada vez más compañeros, ¿no? Es que los médicos son las primeras víctimas. Son las primeras no, pero son unas. No me voy a poner aquí ahora de protagonista, de victimoso. Me voy a poner a lloriquear. Los médicos son las víctimas también de todo este sistema centrado otra vez en el fármaco, ¿no? Escuchar y mirar, mientras no os ha pasado nunca, no habéis ido recientemente, bueno, no sé cómo será en Girona, probablemente es otra historia, pero sé cómo es en Madrid. Y es muy fácil ir al médico de cualquier especialidad en Madrid y que el médico no se levanta, no te da la mano, no te saluda, no te mira la cara porque está obligado, bien es cierto, y además tampoco sabe hacer otra cosa, a teclear. ¿Y os habéis sentido bien si os ha pasado eso alguna vez? Cuando estáis hablando y queréis contarle algo más, incluso algo que os parece que puede tener que ver con el síntoma actual, que puede tener que ver con algo que os ha ocurrido con vuestra pareja, con vuestros hijos, con lo mal que lo estáis pasando en el trabajo, que estáis amenazados con un ERE, queréis, y el médico directamente está tecleando. ¿Cómo sentís? ¿Cómo sentís cuando no os mira la cara, ¿no? ¿Cómo sentís? Pues así se sienten los pacientes, así se sienten, exactamente así se sienten, ¿no? Una alumna, una querida alumna mía, que ha escrito un libro precioso, después de hacer nuestro máster, el libro se llama Mírame entera. Me parece es una preciosidad de libro, una ilustración, es una barbaridad. Y Lucía, hay una expresión que siempre copio de ella, ¿no? Porque para poder contar tu historia, para poder contar esta historia al psicólogo, al médico, tienes que sentir que le importa. Me parece la frase de Lucía es preciosa, ¿no? Si sientes que tu historia cuenta, podrás contar tu historia. Pero eso ocurre no solamente en el médico, eso ocurre también con el amigo, con la pareja, con el hijo, con el padre. Si sientes que tu historia cuenta, entonces la puedes contar. Si no, si sientes que tu historia no tiene importancia, entonces no la vas a contar. Pero vamos a ver, no vas a contar tu historia, pero como no puedes no contarla, ¿cómo la vas a contar? Con síntomas, naturalmente. Claro, esta es la trampa, que nos creemos que podemos callarnos. ¿Está claro eso? Nos creemos que podemos callarnos y resulta que la neurofisiología y la clínica y la investigación demuestra que no podemos callarnos, que el ser humano no se puede callar, que el sapiens es sapiens y acabó con los neandertales, entre otras cosas, por cotilla.
por cotilla, o sea que la especie que hemos sobrevivido a otras especies, hemos matado a otras muchas, vamos a acabar matándonos a nosotros solos por cotillas, quiero decir, por la necesidad de hablar, la necesidad de compartir. Esa es una característica evolutiva, una ventaja evolutiva para el Homo sapiens. Tenemos que hablar. La comisionada, una psiquiatra, una compañera, la doctora Belén González, comisionado de salud mental del Ministerio de Sanidad español, dice cosas tan interesantes como esta: los problemas de salud mental no son crónicos, los hace crónicos el sistema de salud mental al no ofrecer espacios de palabras a las personas, porque el ser humano enferma otra vez por falta de vocabulario, ¿no? El Ministerio de Sanidad, fijaos, ahora a estas alturas, está planteando una nueva campaña, ¿no?, para reconocer los malestares emocionales cotidianos con el que nos pasa. Malestares emocionales cotidianos, me gusta que se plantee así. ¿Por qué? Porque ya no hablan de enfermedades mentales. Ya no hablan. ¿Os dais cuenta que bien? Esto es una buena, es optimista. Malestares emocionales cotidianos, que no tienen por qué ser diagnosticados. ¿Os acordáis que ese era el objetivo fundamental, o uno de los que decía que era el objetivo fundamental de este discurso, ¿no? El no confundir los malestares cotidianos que existen y que son terribles, no confundir, no psiquiatrizarlos. Esto es lo que llamaríamos psiquiatrización, confundir estos malestares, convertirlos en un diagnóstico psiquiátrico. Y bueno, pues soy muy optimista, estamos en ello. Bueno, el Ministerio de Sanidad está haciendo cosas. Va a tardar mucho tiempo todavía, pero estamos en ello. Yo en ese sentido soy optimista, y en el Reino Unido hay una iniciativa, y esto enseguida se va a copiar, una iniciativa para modificar el equilibrio hacia las intervenciones sociales, Beyond Pills, detrás de las pastillas, y es una iniciativa organizada por todos los grupos parlamentarios en el Reino Unido. Estamos terminando. Allen Francis fue el chairman del DSM-4, esto es, de uno de los libros que en psiquiatría lamentablemente se usan para hacer diagnósticos. Allen Francis, compañero de la Asociación Americana de Psiquiatría, dimitió y se marchó hace algunos años. Cuando le preguntaron no hace mucho que si él creía que la inteligencia artificial iba a sustituir a los psiquiatras, a los terapeutas, su respuesta es esta, que comparto absolutamente. Esta es una preocupación, ciertamente, porque el tipo de psiquiatría que estamos haciendo en este momento, la psiquiatría académica, la psiquiatría oficial, la psiquiatría biológica, la psiquiatría centrada en el diagnóstico y en el fármaco, lo hace mejor la IA. También es una pregunta retórica, ya os digo yo que sí, lo hace mejor la IA porque se han hecho muchos estudios. Los psiquiatras a veces nos equivocamos, la IA no. Es mucho más barato, es mucho más simple, lo hace mejor. ¿Por qué? Porque es una psiquiatría basada en lo que os decía, el DSM. Si te pasan 5 cosas, tienes depresión. Si a esa misma persona le pasan otras 5 cosas de otro lado, tiene bulimia. Si a esa misma persona le pasan otras 6 cosas de otra cosa, tiene trastorno límite de personalidad. Y si a esa misma persona le pasan otros 5 síntomas de otra naturaleza, tiene también, además, lo que sea. Da igual, hay 300 diagnósticos, tenéis para escoger y revolver. Hay muchísimos diagnósticos. Eso lo hace la IA. Lo hace la IA mucho mejor que nosotros. Así que me parece que para los más jóvenes, que estéis además interesados en el campo de la salud y el tratamiento de la enfermedad, que para los más jóvenes la revolución o la rebelión tiene que estar en marcha. ¿Por qué os va a pasar la IA por encima? A mí ya no. Yo estoy pasado de vueltas, como seguramente se nota enseguida. Y sobre todo estoy pasado de edad. A pesar de estar en la mitad de mi vida, me voy a jubilar. Pero sí, por vicio. Pero los más jóvenes no. Y los más jóvenes tenéis que pensar en esto. Es que esto es, si seguimos haciendo esta medicina, si seguimos haciendo esta psiquiatría, la medicina que entendemos, esta medicina de no mirar a la cara, esta medicina de dolores, esta medicina de la fragmentación, de ver solo trozos. Ya no hay especialistas en traumatología. Cuando yo estaba en el hospital, mis amigos, había amigos que eran traumatólogos. Un traumatólogo amigo mío me operó de la rodilla porque jugando al fútbol me rompí un menisco, me lo rompieron, para ser exacto, y me operaron en el hospital. Y eran traumatólogos, ya no hay traumatólogos. Ahora, el que me está viendo la rodilla, con la artrosis de rodilla lógica que tengo después de esta intervención normal, es especialista, es rodillólogo, es especialista en rodillas. Cuando un día le dije que había hecho un esfuerzo y que me dolía el hombro, me dijo, eso tiene que verte, Marta. Pero tío, si eres traumatólogo, si es el hombro, no.
Yo soy de rodilla, tiene que verte Marta. Ah, me tengo que ir entonces a la hombróloga. Cuando estuve viendo a la hombróloga, le dije, oye, por cierto, Marta, yo, encantado de conocerte, no te conocía. Esto es un hospital grande en Madrid, ¿no? Oye, Marta, bueno, ya que estoy aquí, mira, en estos últimos días también lo que estoy notando es que de vez en cuando me duele aquí la articulación, también cosas típicas de la edad, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esa articulación del brazo de una esponquiartrosis, yo creo. Ah, sí, eso tienes que ver a Manolo. Pero, joder, pero si es traumatología, ¿sabes? No. Tienes que ir a ver al muñecólogo, entonces, que es una lesión de muñeca. Si hay un especialista en muñeca, especialista en hombro, especialista. ¿Os dais cuenta? Eso está bien, no lo voy a juzgar. No lo voy a juzgar, pero lo que sí me parece que tenemos que ver es que esas superdivisiones, superfragmentación del ser humano, está al servicio del conocimiento, al servicio de los saberes, no al servicio del ser humano. Yo lo dejo caer. Vosotros, naturalmente, le dais una vuelta. Mi trabajo es obligaros a pensar, no es que estéis de acuerdo. No es obligatorio estar de acuerdo, pero mi obligación es simplemente ofreceros argumentos y que vosotros lo decidáis. Y bueno, terminamos. Ahora parece que estamos llenos de gurús para mejorar la salud mental. Hay cientos de páginas, somos muchos hablando de cosas para mejorar la salud mental. Yo lo he dicho antes, he dicho lo de la microbiota, lo de dormir bien, lo de apagar la tele. Lo de apagar la tele me parece absolutamente fundamental. Apaga la tele, hacedme caso, vamos a hacer una prueba, que es muy fácil. Apagad la tele esta noche, sobre todo la tele utilizadla solamente para ver cine. Nada más que cine, solo, ver cine, a ser posible cine de risa. Y si vais a ver serie, solo Friends, en bucle. Friends, nada más, no veáis otra serie. Y cuando terminéis Friends por cuarta vez, Big Bang Theory, en bucle. Ninguna otra serie. ¿Alguna otra película? Películas sí, películas que tengan más de 10 años. No soy capaz de recordar una buena en los últimos 10 años, pero eso ya es cosa típica de la ancianidad. Seguramente lo entiendo como tal. Pero apagad la tele, hazme caso, apagad la tele. Apagad la tele. Os acostáis antes y entonces hacerlo una semana nada más. Hacer una semana y luego me contáis. Yo tengo mucho interés en volver a Girona. Voy a hacer lo posible por convencer a G-Mentors, a L'Espai, Casa Sabaté. Voy a hacer lo posible por venir más. Dentro de una semana, dentro de cuando vuelva me lo contáis. Haced la prueba una semana. Apagáis la tele y os levantáis 20 minutos antes. Y de esos 20 minutos antes aprovecháis para estar 10 minutos haciendo un desayuno mejor, sin azúcar, comiendo mejor, haciendo un desayuno mejor, y luego dais la vuelta a la manzana. Camináis 10 minutos. Camináis, si podéis, a paso ligero. ¿De acuerdo? Son 20 minutos, no estoy pidiendo que vayáis a un gimnasio. Un gimnasio es una maldición bíblica, los gimnasios son inventos demoníacos. No vayáis a un gimnasio, os estoy diciendo que deis la vuelta a la manzana y que, si podéis, que os dé el sol, sin gafas de sol, sin gorra, que os dé el sol en la cara, en los ojos. Bueno, todas estas cosas que parece que las hemos inventado ahora, ya lo dijo José de Letamendi, un médico catalán, ¿no? Un médico catalán que fue decano del Colegio de Médicos de Madrid también, ¿no? Vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión. Salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Y esta es la última diapositiva y con eso terminamos. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Bien. ¿Para qué? Para conseguir lo que finalmente, desde el punto de vista neurológico, llamamos firmar la paz en el cerebro, que se podría parecer bastante a lo que es seguramente la felicidad. La felicidad tiene mucho que ver con la paz, con la calma, con la ausencia de ruido, ¿no? Bien, pero también tiene mucho que ver, y desde luego la salud con mayúsculas, y acordaos, salud, solo hay una, tiene mucho que ver con que en este modelo neurológico evolutivo de 3 cerebros, que es un modelo que tiene pero que nos sirve desde el punto de vista didáctico, que el ser humano, que lo que necesitamos, el cerebro propio del cerebro de reptil, el más antiguo en la evolución, el instinto de conservación, el de reproducción, que lata el corazón, que se muevan los riñones, el respirar, que lo que necesitamos en el paleocórtex, en el cerebro reptil, lo que queremos, que son las emociones, los sentimientos en el cerebro de mamífero, lo que queremos y lo que pensamos en el córtex prefrontal, en el neocórtex, la zona cerebral más reciente en la evolución, muy reciente, muy pocos cientos de miles de años, que los 3 cerebros estén en paz.
que lo que necesitamos, lo que pensemos, lo que queremos y lo que pensamos están en armonía, están en paz. Pues seguramente eso es la salud. Y si no os ha interesado, que es perfectamente posible, yo quiero en todo caso deciros una cosa. Si no os ha servido de otra cosa, que sepáis al menos que me habéis hecho muy feliz. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Giovanni.